El enemigo ha intentado en todas las formas hacer dudar a las personas de que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia profética, nacida en el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y no lo digo con orgullo banal ni humano, sino con un gozo y un orgullo, si se le puede llamar así, espiritual, porque el orgullo es el orgullo. Y eso es pecado ante los ojos de Dios, pero me refiero a que el que sea adventista verdadero, 100%, porque el Espíritu de Dios vive en él, se debe de sentir feliz, gozoso de pertenecer al verdadero pueblo del Señor. Y esto no lo digo, como ya les digo, con presunción, sino para que las demás personas entiendan que hay una verdad, y la verdad la tiene la iglesia adventista del séptimo día. De que dentro de la iglesia haya gente, hijos del diablo, eso es otra cosa, pero la iglesia adventista fue levantada por Dios mismo, y hoy hablaremos acerca de eso. Muchos también se burlan del chasco que aparentemente sufrió la iglesia adventista, pero no fue un chasco, fue un zarandeo de Dios. Dios permitió eso para que se pudiera ver ante los ojos del universo quiénes eran fieles hijos de Dios y quiénes no, y Él lo sigue haciendo y lo hará hasta el final. En el último tiempo también pasará lo mismo. El Espíritu de Dios caerá sobre aquellos que santificaron su vida, y entonces muchos que se dijeron ser adventistas verdaderos se perderán, porque en realidad no conocen a Dios, aún no conocen a Dios. Por eso es importante conocer la verdad, entregar nuestra vida al Señor para que el Señor nos santifique y nos haga ver que necesitamos de Él 100%. El ser humano no puede hacer nada por su propia cuenta, necesitamos a Dios para todo. Vamos a empezar, vamos a leer primeramente Apocalipsis 10, 8, 11. Y vamos a ir entendiendo poco a poco. Saben, Dios me ha dado el privilegio y yo me siento gozosa de eso, pero también conlleva una gran responsabilidad de conocer de Dios, porque es nuestro deber llevarlo a las demás personas. Pero a mí me angustia, yo sé que es un proceso, pero a mí me angustia tener conocimiento y no poderlo expresar debidamente. Por eso le pido al Señor su espíritu, le digo: Señor, ayúdame a decir con tus palabras y ordenadamente lo que quieres que yo le diga a los demás. Así que eso me angustia mucho y le pido al Señor que me ayude con su Espíritu Santo. Y sé que lo hace, pero también sé que es un proceso. Un ser humano debe de ir creciendo en todos los aspectos, en el sentido espiritual, en la fe, en el conocimiento, en la perseverancia, y ese proceso es distinto en cada ser humano, según nosotros le queramos dar al Señor. Si nosotros le damos 100, el Señor nos da 100. Si nosotros le damos migajas, el Señor también nos da migajas. Y no porque Él quiera humillarnos de manera como los humanos humillamos, sino porque Él quiere que aprendamos a depender de Él, y que el conocimiento y todo lo bueno viene de Él. Y es necesario que nosotros aceptemos eso y comprendamos. Y pues sí, comprendamos y aceptemos que Él es el soberano y que nosotros somos nada, que nosotros necesitamos de Él para respirar, y de ahí en adelante todo lo que se vaya añadiendo. Apocalipsis 8:10, más bien 10:8 al 11. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Aquí está hablando Juan, el último apóstol que murió. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿De qué libro habla? Del libro de Daniel. Ahorita vamos a entender más. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué significa esto? Comer quiere decir estudiar, escudriñar, buscar, entender con la sabiduría del Señor, que por medio de su Espíritu nos da. Y dice que cuando se lo comió, dice te amargará el vientre, pero en tu boca te será como la miel. ¿Por qué? Porque en el año 1844 el sabor a miel era saber que Cristo venía, y el sabor amargo era de que en verdad no vino.
y es el que a la gente le llama chasco, pero ningún chasco. Fue una prueba para zarandear a los verdaderos hijos de Satanás y para dejar en el sedazo a los hijos de Dios. Así que no fue ningún chasco. Y sigamos. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. O sea, lo estudié, lo comprendí por medio del Espíritu Santo, dice Juan, y era dulce en mi boca como la miel, porque creía el pueblo adventista en aquel entonces que todavía no tenían nombre como adventista, sino adventista significa esperar a Cristo Jesús, y los verdaderos hijos de Dios esperamos a Cristo Jesús. Dice, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Perdón, otra vez. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, la espera de cuando están esperando a Cristo Jesús en 1844. Pero cuando lo hube comido amargó mi vientre, porque Jesucristo no vino. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por eso la iglesia adventista fue levantada al final de la profecía de las ay, se me fue, aquí lo tengo, de las 1300 tardes y mañanas. Se me fue el número de repente, y eso quiere decir 1300 años, porque la Biblia dice que es día por año. Entonces, y es necesario profetizar. Por eso Dios levantó la iglesia adventista al final de las 2300 tardes y mañanas, perdón, dije 1000 ahorita, 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 años. Y fue levantado exactamente el día que tenía Dios planeado levantar esa iglesia profética. Un movimiento que levantaría la verdad, restauraría lo que la iglesia católica romana echó por tierra. Ya hice un video acerca de eso, búsquenlo por favor, ahorita les digo cómo se llama, no recuerdo, parece que se llama así, echaron por tierra, parece que se llama el video. Entonces, la iglesia romana católica echó por tierra las verdades que Dios le dio a su pueblo. Pero cuando en 1844 se levantó el movimiento adventista, fue para restaurar esas verdades. Entonces aquí dice, es necesario que profetices otra vez. Por eso Dios levantó a la iglesia adventista, para profetizar de nuevo y levantar las verdades que Dios quiere que la humanidad supiera, para que se prepararan para la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a leer Daniel 12:4. Vamos a saber por qué les digo que ese librito que le dijo Dios, el ángel a Juan que se comiera, ese librito, habla del libro de Daniel. Fíjense lo que dice aquí. Dice Daniel 12:4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Nosotros estamos viviendo el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Tanto la ciencia, el conocimiento de la Biblia, como la ciencia, la tecnología y todo eso. Aplica en las dos cosas. Entonces aquí dice, cierra el libro porque será todo eso para el tiempo del fin. Y entonces en 1844 se abrió el libro, que dice acá en Apocalipsis 10:8. La voz que oí del cielo otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito. Es el libro de Daniel que se había cerrado en el tiempo de Daniel, allá como 600 años antes de Cristo más o menos. Fue abierto al final en 1844. ¿Para qué? Para que profetizáramos de nuevo la iglesia adventista, el pueblo, el movimiento que Dios levantó al final de las 2300 tardes y mañanas, o sea, años, y que volviéramos a levantar la verdad que Dios tenía para que el pueblo se preparara para la segunda venida de Cristo. Discúlpenme por repetir algunas cosas, pero eso es lo que les digo, que tengo el conocimiento, pero a veces se me traba la lengua y quisiera decirlo de una manera más correcta, pero por eso le pido al Señor que me dé su espíritu. Vamos a leer qué dice el conflicto de los siglos. Fíjense lo que dicen. Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento en 1844. Adventista, dice, en el gran movimiento adventista, su poder y su gloria habían acompañado la obra y Él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y en un chasco. Él no permitiría que terminara en un chasco. Así que las personas que dicen que fue un chasco y se burlaron de todo eso,
pagarán las consecuencias, a menos de que se arrepientan de lo que dicen de la iglesia adventista, porque es una iglesia levantada, un movimiento levantado al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y fue levantado por Dios mismo para restaurar las verdades. Dice, para que se la cubriese de oprobio, o sea, de vergüenza, como si fuese una mera excitación mórbida y producto del fanatismo. No fue fanatismo, no fue un movimiento levantado por un hombre, sino por Dios. Y dice que aquí, que él no permitiría que quedara como un chasco. No iba a dejar su palabra, o sea, la palabra de Dios, no iba a dejar su palabra envuelta en dudas e incertidumbres. Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe, y esos son los hijos de Dios, y de experiencia que estaban sostenidos por las sagradas escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Este movimiento fue levantado por Dios mismo, y aquí cuando dicen que unos no se atreverían a negar puntos de fe, esos son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos adventistas, y de experiencia. Hay que tener una experiencia con Dios, hay que conocerle, y hay que permitir que Dios vive en nosotros para poder hablar con verdad y mantenernos firmes, porque es Dios quien por medio de su Espíritu nos da la fe de saber que estamos en la verdad y de mantenernos de pie ante su presencia. Así aquí dice clarito que el Señor no permitiría que eso que pasó en 1844 quedara como un chasco, y su palabra no quedaría entredicho ni en dudas, y todo aquel que duda está en contra de Dios, porque este movimiento fue levantado por Dios. Ya les dije, para restaurar las verdades. Vamos a leer Daniel 8:14. Se me hace que ese ya lo leí, o no sé. No. 8:14. Y aquí es donde les digo. Dice... este es para Apocalipsis, con razón. Daniel 8:14. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué santuario? El que está en el cielo. Porque cuando Cristo le dijo a Moisés que levantara un santuario aquí en la tierra, era una sombra y figura, un símbolo del que está en el cielo. Eso lo dice Hebreos. Hay un santuario verdadero, no hecho de manos de hombres, sino del Altísimo, y se encuentra allá en el cielo. Entonces dice aquí, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. O sea, serán levantadas, restauradas las verdades. Y miren lo que dice Daniel 8:12. Dice, y a causa de la prevaricación, vamos a mirar qué quiere decir prevaricación. Dice, significa que una autoridad, juez o funcionario público dicta una resolución arbitraria o injusta a sabiendas de que es contraria a la ley. Pongan atención, es un delito que abusa del poder público ignorando la norma para favorecer intereses personales o ajenos. Es arbitrario, está en contra de lo que Dios ha dicho en su ley. Y dice aquí muy clarito, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Esa fue la Iglesia Católica Romana. Y les vuelvo a recordar, cuando digo la Iglesia Católica Romana, no me refiero a los fieles, a los que van a la iglesia, sino al liderazgo, al papado, a los que manejan, a los que han mentido, a los que han engañado a millones de personas y los han llevado a la perdición eterna. A ellos me refiero, la Iglesia Católica Romana. Aquí dicen, y a causa de la prevaricación, o sea, de la autoridad que tomó y se le fue permitido. ¿Por qué? Porque por medio de todo eso también Dios zarandeó a la humanidad, y así el universo pudo ver quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son. Dios permite estas cosas precisamente para eso, para probar ante el universo quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Dice, y a causa de la prevaricación, ahí estaba leyendo qué significa, a una autoridad que se tomó la Iglesia Católica yendo en contra de la ley de Dios, siendo arbitraria ante las cosas que Dios dijo. Dice, y
y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, o sea, echó por tierra la verdad, echó por tierra todo lo que Dios había dicho, e hizo cuanto quiso y prosperó y sigue prosperando aún, pero cuando dicten la ley dominical, gobernará ahí es cuando cenará la herida de la bestia. Eso también lo dice la palabra del Señor. Ahí es cuando será verdaderamente sanada, cuando se dicte la ley dominical. Y entonces por breve tiempo, por muy breve tiempo, por 42 meses, 3 años y medio, creerá que habrá ganado. Pero entonces vendrá el fin. Cristo vendrá y lo destruirá. Destruirá a todos aquellos que han sido guiados por Satanás, por no querer conocer a Dios, por no querer conocer la verdad. Así que es muy importante conocer la palabra del Señor para saber y entender a qué atenernos. Si despreciamos la palabra del Señor, estamos despreciando a Dios. Si decimos que el movimiento adventista fue levantado por hombre cualquiera, entonces estás en contra de Dios. La iglesia adventista, el movimiento adventista fue levantado por el mismo Dios, guiado por el Espíritu del Señor. Por eso aquí en el conflicto de los siglos nos deja muy claro, y aunque no existía el conflicto de los siglos, la Biblia misma nos está diciendo, acá en Apocalipsis 10, nos está diciendo que lo que parecía ser un chasco solamente fue un zarandeo, como ya les dije, para que el universo, los demás mundos no caídos, se dieran cuenta de que quiénes eran hijos de Dios y quiénes no. Y aquí me encanta cuando dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez, porque sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por eso fue levantado el movimiento adventista, porque era necesario profetizar de nuevo, porque era necesario restaurar las verdades, porque era necesario levantar todo lo que la Iglesia Católica Romana destruyó, pisoteó. Y pronto, muy pronto, todos ellos serán ejecutados junto con Satanás, los demonios, que son los ángeles caídos, y todo aquel que hable en contra de Dios, que se rebele en contra de su palabra. Así que espero me haya sabido explicar. Les digo, me siento feliz, gozosa de que Dios me da conocimiento, pero le pido que me ayude a decirlo de manera más correcta para que pueda quedar claro en sus mentes. Así que los dejo con esto, que Dios los bendiga y que tengan excelente día.